Primera Guerra Mundial. Las causas. Tras la victoria alemana sobre los franceses en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, será el canciller alemán Otto von Bismarck el verdadero árbitro de la política europea. Este organizará las relaciones entre las distintas potencias europeas a través de tratados secretos, alianzas. Veamos cuáles son los objetivos de estas alianzas y sus características. El objetivo principal del Kaiser era aislar Francia para evitar su revancha por la pérdida de Alsacia y Lorena en 1871. Para conseguir este objetivo, concierta alianzas militares secretas con Austria, Hungría, Rusia, Italia e incluso alguna vez con Gran Bretaña. En las alianzas que se establecen, Bismarck da muestras de una gran habilidad al incluir enemigos rivales como Rusia y Austria. Bismarck persigue como objetivo final la paz, pero no duda en utilizar la amenaza de guerra para forzar la firma de un tratado. Y esta amenaza de guerra hace que las distintas potencias europeas realicen una espectacular carrera de armamentos. Las alianzas entre los distintos países se van renovando a medida que las circunstancias cambian. En este sentido, Bismarck es un fino observador de la realidad y se adapta a las circunstancias. Cuando Bismarck deja la política en 1890, su sucesor, el Kaiser Guillermo II, no será lo suficientes hábiles para mantener estos objetivos y Rusia se aliará a Francia. Cuando eso se produzca, se habrá roto el sistema y la guerra será inevitable. La crisis de los Balcanes. En el sureste de Europa, en la zona de los Balcanes, el imperio turco se está desmembrando. De su dominio hace tiempo que han escapado Grecia y más tarde Rumanía y Serbia. Pero nuevos países aspiran a su independencia, albaneses, búlgaros, bosnios y montenegrinos. Sin embargo, las dificultades son muchas, los pueblos están muy mezclados y la zona es un verdadero mosaico de lenguas, religiones, y esto hacía imposible el nacimiento de estados viables. Ante este caos, Serbia pretende la unión de todas las minorías para formar la Unión de los Eslavos del Sur, o Yugoslavia. Esto sucede a nivel local, pero a nivel internacional, dos grandes potencias tienen ambiciones territoriales sobre la zona. Rusia, erigida por el zar, que quiere una salida al Mediterráneo, y apoya a Serbia, y Austria y Hungría, que se ha quedado sin colonias y pretende extenderse hacia el sur. Las rivalidades entre las dos últimas irán en aumento entre 1908 y 1909, y Austria llega casi a la guerra a causa de Bosnia, territorio que se incorpora a Austria y cuyo reconocimiento Alemania, aliada suya, exigía al zar de Rusia. Sin preparación militar adecuada tuvo que aceptarlo, pero fue humillada. Esta rivalidad entre Rusia y Austria será una de las causas de la guerra. Otra de las causas fue la causa de Marruecos. La rivalidad entre Alemania y Francia se manifiesta en Marruecos, zona sobre la que Francia pretende instaurar un protectorado y en la que Alemania tiene intereses comerciales. La primera crisis se dio en el año 1905, cuando el Kaiser Guillermo II desembarcó en Tánger. El problema se solucionaría de forma provisional en 1906, con la Conferencia de Algeciras. En 1911 los franceses dan un paso más al intervenir en Marruecos para consolidar al sultán en el trono tras una revuelta. Alemania consideró esto como un incumplimiento de los acuerdos de Algeciras y envió al puerto marroquí de Agadir el acorazado Panzer. Francia cedió y firmó tratados con Alemania. De momento se había salvado la paz. Como conclusión de todo esto, diremos que la crisis y rivalidades de los Balcanes y de Marruecos va a consolidar en Europa a dos bloques: Alemania, aliada de Austria y Hungría, y Rusia, Alemania, aliada de Francia.
Las rivalidades territoriales son fundamentales y determinarán en gran medida el estallido de la guerra. Francia desea el territorio de Alsacia-Lorena, que le ha sido arrebatado por Alemania en 1871. La opinión pública francesa no olvida esta humillación y aumentará la tensión cuando Alemania inicie una política de germanización sobre la población de lengua francesa de esos territorios. Polonia, en cambio, sigue repartida entre Rusia, Austria y Prusia. En la zona austriaca, el gobierno es tolerante con el nacionalismo polaco. En la zona prusiana se intentaba borrar el nacionalismo polaco prohibiendo la lengua e instalando colonos de lengua alemana en el territorio. En Rusia, el zar alentaba el nacionalismo polaco para que toda Polonia se unificase y se integrasen dentro del Imperio ruso. Será frecuente en vísperas de la guerra y durante esta excitar y apoyar a los polacos rusos contra Rusia o austríacos contra Austria. Por parte de los austríacos y rusos, Pilsudski, el líder nacionalista polaco, actúa desde la Polonia austriaca, contra Rusia, y este era otro motivo de desconfianza de Rusia con respecto a Austria. En los Balcanes se produjeron choques importantes en vísperas de la Gran Guerra, y la tensión entre Austria y Rusia se elevó. Los enfrentamientos se conocen con el nombre de Guerras Balcánicas. La Primera Guerra Balcánica estalló en 1912. Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro derrotan a Turquía, y esta en Europa quedará reducida a su actual posición. Creta y las islas de Ego pasarán a Grecia, al norte de Macedonia, pasará a Serbia, Bulgaria, que obtendrá una salida al Egeo. La Segunda Guerra Balcánica es iniciada por Bulgaria en 1913, al atacar a Serbia, que cuenta con el apoyo de Grecia, Rumanía, Montenegro y Turquía. Por si fuera poco, la situación en el interior del Imperio Austrohúngaro no es menor. Los movimientos nacionalistas de los distintos territorios que componen este Estado, húngaros, checos, eslovacos, aspiran a una mayor autonomía, incluso a la independencia. Este factor será aprovechado por las potencias rivales y hará que suba la tensión y la inestabilidad en la zona. No entramos aquí a tratar las rivalidades por territorios coloniales que también son destacadas. Otro factor que influyó fueron las rivalidades militares, que estas serán fundamentales. Todas las potencias se han lanzado en una espectacular carrera de armamentos, ante la previsión de una posible guerra. La carrera armamentística hace que el servicio militar sea prolongado a 3 años en estos países y que se multiplique el presupuesto del ejército. Francia teme cómo se rearma Alemania, nación que dispone de un potencial industrial increíble, y Alemania tiene como objetivo aventajar a Francia y a Gran Bretaña. Gran Bretaña, hasta ahora la dueña indiscutible de los mares, ha tenido siempre como objetivo que su flota sea la mayor de las de los dos países siguientes unidos. Alemania se adelanta y llega un momento que la flota alemana es tan fuerte como la inglesa. Eso siembra la desconfianza en la isla y su hostilidad hacia Alemania. Por si fuera poco, Alemania inicia un costoso programa de construcción de submarinos, que siembran el temor en Francia y Gran Bretaña. Las rivalidades económicas. Gran Bretaña había sido la gran potencia industrial de Europa hasta finales del siglo XIX y abastecía de productos elaborados a casi todo el continente, pero desde los inicios del siglo XX tiene que sufrir el espectacular desarrollo de la industria alemana y su sustitución en los distintos mercados europeos. La política económica alemana era, además de agresiva, era un país proteccionista, pero que fomentaba la exportación y la conquista de mercados por todos los medios posibles. Los alemanes van a sustituir a los ingleses como abastecedores de Francia, Bélgica, Holanda y Rusia. La competencia entre empresas de distinta nacionalidad para conseguir contratos millonarios en terceros países para financiar ferrocarriles, barcos, determinará también la actitud de los distintos gobiernos.
Las causas inmediatas. El detonante. El asesinato de Francisco Fernando de Austria. El archiduque Francisco Fernando era el heredero de la corona austriaca y fue asesinado el día 28 de junio de 1914 en Sarajevo por un estudiante bosnio. Austria ve en ello la mano de Serbia, que tiene ambiciones sobre Bosnia. Tras asegurarse el apoyo alemán, el 23 de julio envía un ultimato a Serbia, aliada de Rusia, en el que se le pide una serie de condiciones que los servicios rechazan. El 28, Austria declara la guerra a Serbia y el 29 bombardean Belgrado. Como todas las potencias están unidas por alianzas militares, el conflicto no tarda en generalizarse. Rusia interviene a favor de Serbia contra Austria y Alemania. Guillermo II declara la guerra a Rusia el 1 de agosto y el 3 a Francia. El 4 los alemanes invaden Bélgica e Inglaterra entra en el conflicto. La guerra ha estallado. El desarrollo bélico. Los dos bloques enfrentados son lógicamente las dos alianzas en las que se agrupan los países europeos. La alianza entre Alemania y Austria y Hungría, por un lado, y la ente o alianza entre Francia, Rusia y Gran Bretaña. A estas dos alianzas se sumarán otros países a lo largo de la guerra. Los aliados estaban integrados por Serbia, Bélgica, Rusia, Francia e Inglaterra, y los imperios centrales solo por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. En cuanto a sus posibilidades, hemos de destacar que respecto a la población diremos que contaban con 238 millones de habitantes. Los imperios centrales, por el contrario, solo con 120. En cuanto a las fuerzas militares de tierra, estaban mucho más equilibrados los imperios centrales. Contaban con 169 modernas y festivas divisiones frente a las 209 de los aliados. En el mar, la superioridad está indiscutiblemente en manos de los aliados, y los alemanes intentarán compensarla con la guerra submarina. Desde el punto de vista estratégico, los imperios centrales son un bloque compacto, mientras que los aliados son territorios más dispersos, en los que no había conexión entre Rusia y los demás países. El único problema era que Alemania tenía que luchar en dos frentes distintos, al este contra Rusia y al oeste contra los demás. Cada uno de estos dos bloques va a hacer esfuerzos para atraerse a otros países, para aumentar su potencial militar. A cambio tendrán que prometer concesiones territoriales y promesas difíciles de cumplir. Eso se notará en los acuerdos de paz tras la guerra. Japón, por ejemplo, entró en la guerra en agosto de 1914 del lado de los aliados para quedarse con factorías comerciales de Alemania en Asia. En noviembre del 14, Turquía entró del lado de los imperios centrales. Esto fue un duro golpe a los aliados, porque la única salida por mar de Rusia era por el Mar Negro, y Turquía controlaba los estrechos que lo comunicaban con el Egeo. En mayo de 1915 entra Italia con los aliados. Se les ha prometido ciertas concesiones territoriales a costa de Austria. En octubre del mismo año, Bulgaria entra con los imperios centrales. En agosto del 16, Rumanía entra en la guerra con los aliados y en el 17 Grecia. En ese mismo año, Rusia deja la guerra y entra a Estados Unidos. El desarrollo del conflicto, los planes estratégicos. Los dos bloques tienen unas ideas estratégicas para vencer al enemigo, planes que han sido elaborados muchos antes del estallido del conflicto. Con ellos vemos que la posibilidad de una guerra se conocía desde mucho tiempo antes de que estallara. Los alemanes, desde 1891, disponen del plan Schlieffen para atacar a Francia,
consistía en atacar con celeridad a Francia, antes de que los rusos les diera tiempo a organizarse, y así, una vez neutralizado al frente francés, dedicarse al frente ruso. Este plan lo desarrollaría el general Moltke, veterano de la guerra franco-prusiana de 1870, pero fracasó al poner los franceses una dura resistencia y al no aplicarse con exactitud. Por su parte, los franceses cuentan con el Plan 17, desarrollado en 1911 por el general Joffre. También fue un fracaso, ya que se basaba en desarrollar ofensivas a cualquier coste, y los franceses tuvieron que pasar a la defensiva para frenar a los alemanes. El fracaso de estos dos planes hizo lo que se había previsto, como una guerra corta, se transformara en una guerra larga y que para intentar vencer al enemigo se utilizaran tácticas de ruptura para destrozar al frente enemigo, de desgaste, cuando se quería vencer al enemigo por agotamiento de sus recursos. Guerra de trincheras y de diversión consiste en abrir muchos frentes secundarios para dividir las fuerzas del enemigo. El nuevo armamento. Desde el punto de vista armamentístico, la guerra es totalmente novedosa y la convierte en una guerra moderna. Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los obuses, cañones de gran alcance como el Gran Bertha que cañoneó París, gases asfixiantes, alambradas, trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para el desplazamiento de las tropas, utilización de los primeros aviones, dirigibles acorazados, submarinos, todo este armamento responsable al desarrollo industrial de los países, contingentes, y para abastecer a los frentes de todo ese material es necesario para un esfuerzo económico increíble de toda la nación. Las etapas de la guerra. En el frente oeste, los alemanes intentan poner en marcha el plan Schlieffen e invaden Bélgica, y una parte del norte de Francia. Es una guerra relámpago, pero no contaban con la dura resistencia francesa, que frenó a los alemanes en el río Mar, paralizándole la ofensiva y estabilizándose los frentes en trincheras. En el frente oriental, los rusos, muy mal equipados y con malas comunicaciones, son derrotados por los alemanes en Tannberg. En compensación, Austria fue derrotada y tuvo que abandonar Serbia tras la batalla de Lamberg. La guerra de posiciones. El fracaso del plan Schlieffen detiene a los alemanes y el frente se estabiliza en una angustiosa guerra de trincheras, donde se pone a prueba el aguante y el sufrimiento de los soldados. Es una guerra de desgaste, basada más en la capacidad de abastecimiento de los frentes que en los avances militares. El prototipo de guerra de trincheras fue Verdun, donde los franceses resistieron con muchas penalidades el empuje alemán. Entre tanto, los ingleses ganan la batalla naval de Jutlandia a los alemanes. En el este, los aliados fracasan el intento de abrir los estrechos turcos a los aliados para comunicarse con Rusia. Las novedades de 1917. En el año 1917 cambia el panorama bélico. En el oeste, los Estados Unidos entran en la guerra, tras varios incidentes con Alemania. Esto hundió en el Atlántico barcos americanos y ponía trabas a su comercio con Gran Bretaña y Francia. Esto va a desequilibrar la balanza a favor de los aliados, que ahora contarán con grandes suministros de hombres, materiales y capitales. En el este, Rusia, país donde en ese año ha triunfado la revolución bolchevique, se sale de la guerra en noviembre. Eso se confirmará en febrero del 18 con el Tratado de Brest-Litovsk. El frente oriental queda eliminado. El retorno a las grandes ofensivas. En el último año de la guerra, todas las naciones hacen un esfuerzo supremo para lograr la victoria. Los alemanes, una vez eliminado el frente este, se van a centrar en el oeste, donde aumentará su empuje. Los aliados coordinarán todas sus fuerzas
bajo el mando del Foch. De todas formas, cuando los americanos intervengan de forma decisiva, la inferioridad alemana será manifiesta y se producirá el declive alemán a partir de agosto, 8 de agosto. En septiembre, los generales alemanes Hindenburg y Ludendorff declaran la imposibilidad de la resistencia. Desde esa fecha se acelera la caída de los alemanes. El 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II huye de Alemania y se proclama la República de Weimar. El 11 de noviembre se firma el armisticio en el bosque de Compiègne, lugar más lejano al que habían llegado los alemanes en ese año y cuya ofensiva había sido frenada al llegar a tiempo los refuerzos estadounidenses. El desarrollo de la guerra en la retaguardia. Para abastecer los frentes y mantener la guerra era imprescindible una perfecta organización de la retaguardia. Eso era una de las claves para ganar. Al principio de la guerra, los gobiernos desarrollarían lo que se llama la Unión Sagrada, que consiste en acallar a la disidencia interior, ya bien sean minorías nacionales de su territorio que podían ayudar al enemigo o partidos y sindicatos obreros que se oponían a la guerra. El arma más usada fue la represión. Desde el punto de vista económico, el esfuerzo que tuvieron que realizar los distintos países fue increíble. Al principio, los distintos gobiernos habían previsto un cierto endeudamiento. En Francia, por ejemplo, se preveía un préstamo del Banco de Francia para financiar la guerra de 2.500 millones de francos. Al final hicieron falta 75.000 millones. Al aumentar los gastos, aumentó el endeudamiento con terceros países, con Estados Unidos principalmente. Pero quizás el aspecto más importante fue el de la paralización de la economía. Todos los sectores productivos se tenían que transformar y orientarse hacia la economía de guerra para abastecer el frente. Para que eso se produjera, el Estado asumió un papel sin precedente en el control de la economía. Ese intervencionismo estatal se centró al principio de la contienda en controlar algunos sectores estratégicos relacionados con la industria armamentística. Al final del conflicto, toda la economía era dirigida por el Estado. Su manifestación más visible era la organización del racionamiento de víveres entre la población. Las transformaciones sociales como consecuencia de la guerra fueron también importantes. Una de las más significativas fue que la mujer accedió a numerosos puestos de trabajo que quedaron vacantes tras la pérdida de los hombres al frente. Otro aspecto es que ante las tremendas dificultades y la dureza de la vida, se extendieron por todos los países conflictos sociales importantes. Por último, un arma muy importante que se usó desde la retaguardia es la guerra de la propaganda, con un doble objetivo: exaltar el patriotismo en el interior para poder aguantar las dificultades y destrozar la moral del enemigo en el exterior, minimizando las pérdidas propias y exagerando las del contrario. Este sistema se fue perfeccionando a lo largo de la guerra. Las consecuencias serán tremendas tanto en el número de víctimas como en la destrucción de los países afectados. Por una parte, las pérdidas demográficas son dramáticas. Se cree que en conjunto murieron en la guerra unos 10 millones de hombres. De ellos, Alemania ha perdido 1.800.000, es decir, el 12% de sus hombres entre 15 y 50 años. Francia, 1.400.000, Gran Bretaña, 750.000 y Rusia, unos 3 millones. A todos estos datos debemos añadir los millones de heridos y mutilados de guerra. El número de huérfanos fue también muy alto. Se produjo en muchos sitios una superpoblación femenina y en muchos casos no había hombres para realizar algunos trabajos. Las pérdidas económicas fueron también grandes. Los enemigos se ceban en destruir las infraestructuras y atacar los centros de producción, destruyendo ferrocarriles, puentes, carreteras, fábricas. El país más afectado fue Francia, donde se devastaron grandes superficies. El coste de la contienda es enorme para los distintos países. Para Francia supuso el 30% de su riqueza.
nacional, para Alemania el 22%, y también para Gran Bretaña. Junto a esto hemos de decir que todos los países aliados se endeudaron con Estados Unidos para poder hacer frente a sus gastos bélicos. Este endeudamiento será tremendo y supondrá un lastre para la economía. Tras la guerra vendrá el racionamiento, el hambre, la escalada de precios, sobre todo en los países vencidos. Y a todo esto hemos de añadir que los países vencidos deben pagar fuertes indemnizaciones de guerra a los vencedores, lo cual hipotecará aún más en su recuperación. Las transformaciones sociales serán importantes. La más destacada es que debido a la ausencia de hombres, las mujeres accederán a puestos de trabajo, hasta entonces reservados exclusivamente a los hombres. Una consecuencia también importante es la inadaptación de los excombatientes, que una vez acabada el conflicto no logran adaptarse a la vida civil y originarán enfrentamientos y será la base de movimientos revanchistas e hipernacionalistas. El peso político de Europa decae y será sustituido por las de las otras potencias extraeuropeas, Estados Unidos, Japón y más tarde la Unión Soviética. La regulación de la paz. Los tratados de paz. La paz con Alemania. El Tratado de Versalles. Es el tratado más importante de todos los que firmaron, ya que Alemania era el país más importante de los imperios centrales. A Alemania se le considera la única responsable de la guerra y por tanto se le impondrán fuertes sanciones. A la hora de tratar a Alemania había dos posturas, la francesa, que era intransigencia y dureza, y la de Gran Bretaña y Estados Unidos, que era más flexible. Desde el punto de vista territorial, Alemania va a perder Alsacia y Lorena, que pasará a Francia, entregará a Bélgica dos ciudades fronterizas, Eupen y Malmedy. En la zona oriental tiene que ceder parte de la Prusia Oriental a Polonia y reconocer a Danzig y Melmen como ciudades libres para que Polonia tenga salida al Báltico. Fuera de Europa perderá sus colonias que pasarán a Gran Bretaña y Francia. Desde el punto de vista militar sufrirá grandes sanciones. El ejército alemán no podrá contar con más de 100.000 hombres y se abolirá el servicio militar obligatorio. Francia, como garantía para su seguridad, impone que la zona al este del Rin, Renania, permanezca desmilitarizada y ocupada por los aliados. Esta parte de Alemania se dividió en tres zonas y cada una fue ocupada por un tiempo. Los franceses quisieron hacerse con el Sarre, una rica zona carbonífera, pero ingleses y americanos lo rechazaron. No querían otra Alsacia y Lorena. A cambio aceptaron que los franceses la explotaran durante 15 años. Desde el punto de vista económico, a Alemania se le exigió una indemnización de guerra que ascendía a los 220 millones de marcos, una cifra desorbitada y que originaría continuas tensiones con los franceses, aparte de una crisis devastadora para el país alemán. Como consecuencia de todas estas imposiciones, los alemanes, más que del Tratado de Versalles, hablarían del Dictado de Versalles. Los representantes alemanes son aislados, no se les ha escuchado sus objeciones y el país entero ha sido humillado aunque se haya preservado su unidad territorial. Fruto de todo esto es una ansia de revancha y esto será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Por último, para evitar conflictos entre países se creó la Sociedad de Naciones, instaurada por todos los países europeos, intentaba crear lazos de colaboración entre países económicos y políticos para evitar conflictos, pero esto fue abolido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que haya gustado estos vídeos de historia y muchas gracias por vuestra colaboración. Nos vemos en el próximo vídeo.